Tea ben saste bájtale. Buenas tardes, señoras y señores, amigos y amigas. Hemos querido dar inicio a esta sesión con un saludo en romano, el idioma gitano, para desearles que tengan salud y fortuna. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda sesión del ciclo titulado Los medios de comunicación ante la discriminación y los delitos de odio. Continuamos hoy esta serie de 5 sesiones online con el capítulo titulado Repercusión de las fake news en los delitos de odio. La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Camira, organiza este ciclo en colaboración con la plataforma Quetané y su programa Romanipatif, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya y la Fundación Privada Pere Closa, en el marco del proyecto europeo Discri Camira, financiado por la Comisión Europea. Esta serie de mesas redondas está dedicada a debatir y a reflexionar sobre los medios de comunicación y su papel en la lucha por derechos fundamentales, como son el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad de expresión. De igual manera, en estas sesiones pretendemos encontrar herramientas útiles para combatir la reproducción de estereotipos y prejuicios presentes en los medios de comunicación de masas, que llevados al extremo pueden constituir incluso un delito de odio. En la sociedad de la información, los medios de comunicación tienen una importancia capital en la formación de la opinión pública y en la construcción social de la realidad. En este sentido, los mass media tienen un papel protagonista en la creación, la reproducción y el reforzamiento de estereotipos de grupos vulnerables, como el pueblo gitano, al tiempo que pueden contribuir a superar desigualdades. Las imágenes que transmiten los medios de comunicación clásicos y también las modernas redes sociales contribuyen de manera fundamental al proceso de sociabilización de las personas y ayudan a edificar un imaginario colectivo que en ocasiones da paso a un conocimiento parcial, deformado y discriminatorio, al prejuicio. A continuación, les presento a Carmen Santiago Reyes. Ella es abogada y también es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Camira. Carmen, por favor. Muchas gracias, Sebastián. Bien, pues como decíamos al principio, bienvenidos, bienvenidas todas por estar en este seminario. Queremos dar las gracias especialmente a los 3 magníficos ponentes que tenemos esta tarde y que, bueno, pues en cuanto se lo propusimos, aceptaron participar en estos seminarios. Como decía Sebastián, comienza la segunda sesión de este ciclo de conferencias sobre los medios de comunicación, la discriminación y los delitos de odio, y simplemente por enmarcar las conferencias, comentaros que entran dentro del proyecto Discri Camira, que es un proyecto subvencionado por la Comisión Europea. Es un proyecto que trabaja por la promoción de la igualdad y contra la discriminación de la población gitana, que se está desarrollando en España, en Italia y en Finlandia, y que tiene pues distintas medidas de formación y de sensibilización, tanto con periodistas, con los medios, como con abogados, policías, personal de asociaciones fundamentalmente. Hemos también desarrollado una herramienta específica, la app Camira SOS, que podéis encontrar, que os podéis descargar y que permite presentar directamente denuncias, reportar denuncias. Y por otra parte, sabéis que también una parte importante del proyecto pues es la detección de casos de delitos de odio y pues en algunos casos, la presentación de denuncias y la personación en los tribunales. Comentaros, como decía Sebastián, que en esta segunda sesión nos ha parecido importante centrarnos pues en las fake news, en las llamadas noticias falsas o bulos, como las queramos llamar, y ello porque entendemos que tienen una repercusión pues muy importante en cualquier grupo vulnerable y especialmente la población gitana. Bueno, hemos visto cómo incluso se comenta cómo distintos procesos electorales han podido ver afectados por este fenómeno
que además tiene una repercusión enorme por el poder que tienen las redes sociales. Sin más por mi parte, bueno, pues eso, invitaros a que seáis activos, a que participéis tanto en el chat a través de preguntas como también pues reportando casos a los, en este caso pues a Camira o a cualquier otra institución que trabaje contra las fake news y contra los delitos de odio. Y le devuelvo la palabra a Sebastián para que presente a los ponentes. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Durante esta sesión, que terminará aproximadamente a las 8 de la tarde, mantendremos activo nuestro chat. Les animamos a que participen y nosotros les plantearemos algunas de sus preguntas a nuestros 3 invitados de esta tarde. Les pedimos, por favor, brevedad en sus preguntas y por adelantado también le pedimos perdón porque es posible que la limitación de tiempo no permita que planteemos todas las preguntas que planteen ustedes. Haremos lo posible en cualquier caso. A continuación les presento a la primera de las 3 personas que participarán en la sesión Repercusión de las Fake News en los delitos de odio. Él es Camilo Parra Martínez. Es técnico del proyecto Romaní Patif de la plataforma Quetané y colabora como Trusted Flagger en el proyecto Alreco del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Camilo, adelante, por favor. Hola, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por tenerme aquí con vosotros. Estoy encantado de poder compartir esta presentación con vosotros. Dame un segundo, voy a compartir mi pantalla, que podemos ver. Por favor, decidme si me veis. Te vemos. Lo que estamos viendo ahora, Camilo, es una imagen con unos circulitos amarillos. Perfecto. ¿Sí? Bien. Genial. Vale. Mira, empiezo por aquí. Voy a empezar mi intervención como una historia de impunidad, ¿vale? Porque después de analizar durante algunos años este tema dentro de mi experiencia profesional, he encontrado que dentro de las redes sociales creo que hay muchísimas cosas de las cuales aún no podemos digamos, quitarnos esta manipulación y esta forma de enaltecer unos discursos que nos hacemos propios. Y creo que lo que quiero decir, no me escucho, a ver, un segundo. Quiero definir las fake news, primero que todo para todos vosotros, y he encontrado una definición en el Cambridge, en el diccionario de Cambridge, que lo tradujo por la Universidad Autónoma, en la cual decía que son historias o noticias falsas que parecen ser noticias difundidas en Internet o por otros medios. Estas se emiten con la intención de inducir al error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer a una institución, entidad o persona o obtener ganancias económicas o rédito político. Al final lo que hemos encontrado es que los discursos de odio que circulan en las redes sociales son un antecedente directo de los crímenes de odio. Es decir, que en los discursos de odio se empieza a configurar el escenario para que luego la violencia se dirija a colectivos racializados. Dentro de mi experiencia profesional en Romaní Patif, tuve la oportunidad de desarrollar este proyecto casi desde el principio, y lo que hacíamos es, digamos, identificar noticias falsas de diferentes medios de comunicación en el Estado español dirigidas hacia el pueblo gitano. Digamos que hay una parte en la cual desarrollábamos este proyecto y nos dábamos cuenta que había muchísima impunidad en el discurso, muchísimos discursos de diferentes medios que prácticamente no tenían ninguna respuesta dentro de la gran comunidad, digamos, social que tenían en sus redes y en sus webs, y decidimos, digamos, empezar a hacer un seguimiento a todas estos, no sé, digamos, marcas, ¿no? Editores, columnistas, que de alguna forma veíamos que eran recurrentes en la forma de contar las historias, ¿no? Y de tergiversar estas historias. En muchas de estas fomentaban el odio y había mucho sensacionalismo, pero lo que digamos, nos dimos cuenta era que afianzaban prejuicios y estereotipos sobre el pueblo gitano y demás colectivos racializados, ¿no? Obviamente nosotros nos enfocamos siempre en el pueblo gitano,
pero nos dábamos cuenta que era una cuestión general. Al final eran como líneas editoriales, o son líneas editoriales, que son difíciles de corregir por parte de ellos. Muchas veces llamamos, hablamos con ellos, nos escucharon una vez, dos veces, pero nos cerraron la puerta detrás y la única forma que encontramos fue, digamos, como buscar una contranarrativa contra ellos dentro de las redes, dentro de nuestras propias comunidades de redes o nuestros networks, con nuestros, digamos, con nuestras conexiones, para poder contrarrestar estas informaciones falsas que encontramos y que seguimos encontrando en muchísimos editoriales de estos periódicos. Hay una noticia que quería resaltar el día de hoy que no es del territorio español propiamente, porque no se le dio repercusión, pero sí que habla sobre el pueblo gitano, y fue una noticia en París que hubo, creo que fue el año pasado, sobre marzo, creo que fue casi un poquito más de un año, en la cual un rumor... Parece que tenemos algún problema con el sonido y con la imagen de Camilo. de los jóvenes y de París, de las afueras de París, después en la siguiente redes, Disculpa, Camilo. un linchamiento. Camilo, Dime. disculpa, tenemos Ajá. un problema con tu sonido y con tu imagen, si no me equivoco. Emilio nos está escuchando, Okay. no sé si podemos hacer algo para solucionarlo. En cualquier caso, Camilo, intenta hablar, a ver si te escuchamos. Sí, Sebastián. Bien, ahora Me he aparece. quedado en la diapositiva anterior. Sí. De acuerdo, Creo que ahora tengo aparece. un problema de... Ok, si se vuelve a interrumpir, me avisas y me dices dónde lo retomo, ¿vale? Estaba explicando la última parte en los periódicos en París. ¿Me escuchaste esa parte? ¿Me escucharon esta parte? En París Mira, hubo una publicación. Dime. ¿Me oyes? intentamos y si no conseguimos que la conexión sea buena ni el sonido sea bueno, os propongo que pasamos al segundo ponente y mientras Emilio, contigo, nuestro técnico, intenta arreglar el problema que tengas. De momento De vamos a acuerdo. intentar seguir contigo, ¿sí? Adelante, Hola, Camilo. vale. Decía que en París hubo una publicación en redes sociales que tuvo muchísima repercusión, digamos, a nivel local. Hubo linchamientos a personas de etnia gitana porque se extendió el bulo, secuestrando niños desde una furgoneta, en una furgoneta blanca, recuerdo que era la noticia como empezó, y cada vez que alguien veía una furgoneta blanca en los suburbios, digamos que se reunían para apalear, linchar y digamos que echar prácticamente a estas familias de sus lugares de donde estaban en ese momento, ¿no? Se empezó una persecución durante días y la propia policía local de París hizo, digamos, como una recomendación pública mediante los medios de comunicación en la cual decían que no, pues que había sido un bulo, que era una cuestión creada, digamos, artificialmente, que no había ninguna camioneta blanca ni ninguna familia secuestrando niños. Y digamos que es como un ejemplo muy rápido en el cual de un bulo de una ciudad, de una persona, de un lugar que no se sabe muy bien de dónde salió, empieza toda una persecución en contra de una comunidad, de una ciudad, ¿no? De una parte de la ciudad, y que se extendió hasta prácticamente cualquier furgoneta blanca y cualquier familia gitana que estaba en los alrededores. Otra noticia que hubo el año pasado fue cuando, bueno, perdóname, este año cuando empezó el coronavirus, por ejemplo, a nivel local en Cantabria, en el confinamiento forzoso que pidió el alcalde de Santoña, que pidió a Sanidad a confinar a esta familia, a estos familiares de una persona que había contraído coronavirus supuestamente, y pidió el alcalde confinar a todas las familias que habían estado en contacto con esta persona o con estas familias,
y que justo pues resultaba que habían estado juntos en un lugar de la ciudad y al final despidió a las autoridades sanitarias que los confinaran, digamos, obligados, simplemente porque habían estado en contacto. Nosotros hemos estado todos confinados prácticamente en el mundo, pero en ese momento, digamos, de sesgo, esta persona, que es el alcalde, directamente pidió públicamente que los metieran pues en casa o en su barrio y que no los dejaran salir durante varias semanas hasta que superaran la enfermedad. ¿Vale? O sea que dentro del proyecto Romanipatif sí que hemos encontrado en medios de comunicación bastantes noticias. Estos son un par de ejemplos rápidos que os doy por el tiempo que tenemos. Y digamos que seguimos encontrando bastantes noticias de este tipo en los medios de comunicación. Por otra parte, también he participado en el proyecto de Alreco como Trusted Flagger, que Trusted Flagger la traducción sería como un informante, digamos, de confianza, ¿no? De confianza por las administraciones, digamos, o por la persona que contrata a este Trusted Flagger o que le pide una colaboración para que identifique un discurso de odio o la misión que, digamos, que tenga preparada para identificar, digamos, en las redes, ¿no? Concretamente para el RECO estuvimos haciendo una mejora de una herramienta, digamos, informática, automática, un algoritmo para identificar, digamos, discursos de odio en las redes sociales, concretamente en Twitter. Es como un simulacro en el cual esperamos que esta tecnología sea lo suficientemente avanzada como para llegar a demás redes sociales, pero es, digamos, desde la administración, no es desde la propia red social. ¿Okay? Entonces, lo que hacíamos era coger trending topics, digamos, de sucesos, de diarios, trending topics que llaman en Twitter, ¿no? Y analizar cientos, miles de tweets identificados previamente por esta herramienta y clasificarlos con pues un discurso, digamos, de odio más o menos grave, ¿no? La idea, digamos, es digamos, mejorar esta herramienta, obviamente, con el tiempo y que llegue pues, tanto a España, obviamente, como a los demás países de Europa. Que os quería, digamos, mencionar un par de ejemplos también más generales, ¿no? Que, digamos, yo analicé cientos, miles de tweets en semana, con, ofensivo. Me temo que Ellos sí llegaban a ser demasiado graves. La conexión no funciona, Sí, Sebastián. es que parece que escucha la conectividad, tu mal. conexión no es demasiado buena, Camilo. Seguimos en ello. Ok, vale, cuando... ¿Se me oye bien ahora? Claro. Sí. Ok. Estos tweets sobre varios temas, pero entre ellos querría destacar algunos como los chinos son responsables por las muertes de coronavirus. Estuvimos, digamos, pendientes digamos, de estos temas y salieron muchísimos tweets, que solamente analizamos una parte de ellos, porque fue al principio de todo, digamos, de todo esto que ha pasado, pero hubo otros sobre los refugiados, digamos, que se repetían constantemente, el tema del barco de Aquarius, el tema de las personas que van a trabajar al campo, las personas que, no sé, que venimos de otros países, que venimos a quitar el trabajo a otras personas, por nuestro color, por nuestro estatus de no nacionales de España. Incluso habían tweets con respecto a por estar cerca de nosotros. Temas más específicos sobre la islamofobia, sobre los árabes que estaban cerca o lejos de nosotros, y entonces al estar, digamos, nosotros cerca podríamos ser víctimas de algún atentado o algún tema relacionado con la venta, digamos, de droga, etcétera, ¿no? O sea, hemos encontrado tantas cosas, tantas variedades en el fondo o sea, dentro de las fake news que hemos encontrado en medios de comunicación, podríamos decir que en Twitter también hay un discurso generalizado con bastante impunidad, digamos que gracias a muchos perfiles y el anonimato que muchas personas ejercen detrás del teclado,
para ofender, para acusar, para difamar, para mostrar su racismo y xenofobia de una manera generalizada y anónima. Entonces creemos que unas herramientas como las de ahora, de análisis, digamos, que dependen de las administraciones, serían una de las mejores como para de unas por todas, digamos, terminar con esto, al menos controlarlo. Una parte de la que he aprendido yo en este tema es que los esfuerzos más grandes que he visto de parte para acabar con esto son de las propias administraciones, organizaciones como las que yo he colaborado, ¿no? O las que estamos aquí, lo que son las propias redes, las propias empresas que controlan, digamos, estos perfiles, jamás son digamos, responsables de esto, no las censuran. Hay, digamos, protocolos dentro de sus políticas de privacidad que invitan a denunciar, que invitan no sé, a continuar, digamos, con la denuncia, con varios pasos, pero al final lo que pasa es que no llega a ningún lado. Esto se demoran semanas, meses, incluso nunca jamás quitan el mensaje, ¿no? La publicación objeto de estas denuncias. Entonces siempre creemos que hay mucho que hacer, hay bastante que hacer, hay formas, digamos, de hacerlo mucho mejor. Intentamos confiar en que en el futuro va a mejorar esto, pero los que generan el bulo, yo creo que lo hacen a partir de maldad y prejuicio, y creo que las empresas deberían ser también responsables por difundirlo y por permitir estos discursos en las redes. ¿Me oyen bien? Sí, Sí, sí. Okay, te oímos bien. Ok, genial. Parte, digamos, de la responsabilidad de estas empresas son digamos, la falta de regulación que hay por parte de los gobiernos también para controlarlas a ellas mismas, ¿no? Necesitamos un poco también de empuje, digamos, de ganas de controlarlo y de una cierta vigilancia sobre estas empresas. Podemos, digamos, hacerlo desde las organizaciones, pero no necesitamos que nadie nos diga cómo vivimos nuestras vidas, ni cómo somos, ni que nos describan, ni que nos prohíban digamos, dentro de estas redes, ¿no? Porque parece que se crea una imagen o que nos crean una imagen, digamos, ellos mismos, ¿no? Estas personas que escriben sobre nosotros o que nos dicen cómo somos o qué no somos o qué deberíamos o no hacer, sino que deberíamos ser nosotros, las personas, las organizaciones, las que describamos cómo somos, hacer una contranarrativa siempre desde nuestro punto de vista más, ¿no? más íntimo y más personal y más familiar y más conocedores de nuestra propia realidad, que ser dependientes de lo que digan estas personas o estas redes o estos robots que se crean para difundir mensajes, digamos, sesgados y malintencionados, ¿no? Sobre todo. Digamos que en el fondo estamos un poco hartos de que haya esta impunidad dentro de las redes sociales y desafortunadamente corren como la pólvora porque el sensacionalismo es impresionante cómo puede reproducirse en tan poco tiempo. Se supone que se iba a democratizar un poco digamos, ¿no? La información con esto, pero claro, democratizarlo de una forma en la cual ya no se respetan los códigos deontológicos ni los filtros, y hay una impunidad bastante extendida por las redes sociales, y recordemos que las redes están en todo el mundo, no solamente ocurre en este país, sino ocurre en todos los continentes, y que desafortunadamente los colectivos más afectados pues normalmente son los racializados o las minorías. Entiendo que terminaste, Camilo. Sí, pero un poquito sí. Eso es disculpar los problemas. Y te doy paso, Sebastián, gracias. Sí, gracias, Camilo. Sí, en algunos momentos hemos tenido problemas con la conectividad. Yo creo que el discurso en general se ha entendido bien. Yo te presentaba, Camilo, si me permites, como Truster Flagger. Correcto. Para un neófito en la cuestión,
¿Tú podrías decirme si podría traducir como algo así como fuente de referencia o informador de referencia o...? Informador de confianza, ¿no? Yo hablo un poco de inglés y el trust es como la confianza que hay dentro del término, digamos, en el diccionario. Y, digamos, es un informador, digamos, de confianza que digan para informar, ¿no? Claro, existe el término, pero hay bastantes, depende de cómo se use, ¿no? Y quién lo use. Bien, gracias, Camilo. A continuación escucharemos a Caroline Fernández de la Hoz Zeidler. Ella es directora del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y representante de España en la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Caroline, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme a este ciclo de conferencias, a esta nueva vida virtual que tenemos ahora, pero que por un lado yo creo que es interesante porque nos permite reunirnos de una forma que logísticamente es más fácil, ¿no? que en la vida presencial, porque permite conectar con personas que están en distintos puntos de la geografía, incluso muy lejana, ¿no? Como habéis dicho al principio de Brasil. O sea que, Carmen, gracias por la invitación y Sebastián, muchas gracias a ti también por la introducción reflexiva que has hecho, que me ha gustado mucho. Y bueno, me alegro mucho de compartir esta tarde con Miquel Ramos y con Camilo Parra. Camilo, que ha trabajado con nosotros en un proyecto en Alreco, que ya ha estado contando él, que realmente las organizaciones que han trabajado ahí como Trusted Flaggers, ¿no? Como notificadores que, bueno, pues que tienen experiencia en buscar discurso de odio y trabajaron muchísimo, porque verdaderamente habéis revisado un montón de tweets, miles han revisado, y eso ha servido para mejorar la herramienta en la que estábamos trabajando en este proyecto. Nosotros, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, está en la Dirección General de Integración y Atención Humanitaria, Inclusión ahora, y de la Secretaría de Estado de Migraciones. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de funciones de análisis de la situación de racismo y xenofobia en España, de promoción del principio de igualdad de trato y no discriminación, y también de colaborar con instituciones internacionales y nacionales que trabajen en estos temas y con organizaciones de la sociedad civil, que para nosotros eso es muy importante, ¿no? Y últimamente, bueno, pues nos han añadido una función nueva, que es el trabajar en estrategias de inclusión, ¿no? Que es el nuevo apartado de nuestro ministerio. Nuestra población diana es básicamente la población inmigrante, pero dado que nuestro objetivo es trabajar en la protección de la dignidad de las personas, ¿no? De combatir el racismo, la xenofobia y la intolerancia asociada, al final yo creo que las medidas y los trabajos que hacemos se comparten con muchos grupos vulnerables, ¿no? Y es trabajo en el que yo creo que todos podemos avanzar juntos. Con respecto al discurso de odio, nosotros estamos trabajando últimamente, estamos monitorizando discurso de odio diariamente y, por ejemplo, vemos, en los meses de abril y mayo, veíamos que lo que veíamos más discurso de odio era contra los chinos, ¿no? Que era la culpa suya, como ha comentado Camilo antes, de la pandemia por coronavirus. Y ahora estábamos viendo más discurso contra los marroquíes, asociado a la publicación del ingreso mínimo vital, ¿no? Bueno, ya yo creo que luego comentamos más estas cosas. Estamos trabajando también en el proyecto Alreco, con el que se pretende hacer un algoritmo que se pueda utilizar luego por quien quiera hacer seguimiento del discurso de odio. O sea, es una herramienta que no la queremos para quedárnosla nosotros, sino para poder compartirla y para poder utilizar algo que nos haga a todos más fácil el detectar discurso de odio en las redes. Tenemos también un acuerdo interinstitucional en el que con otras instituciones y con varias plataformas de la sociedad civil estamos trabajando también en el tema de discurso de odio y últimamente estamos trabajando en un protocolo para, que esperamos que sea firmado próximamente, para colaborar entre las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas de Internet
de manera que podamos ir estableciendo y trabajando juntos en cómo luchar contra el discurso de odio, bueno, pues que es una cuestión amplia y complicada y que tiene aspectos pues, de vigilancia en las redes, aspectos legales, o sea, tiene muchas áreas diferentes, ¿no? y hace falta la colaboración ahí. Y colaboramos también con la Comisión Europea, ¿no? en estas cuestiones. Pero bueno, hoy yo creo que la idea, por lo que me transmitía Carmen, es reflexionar un poco sobre el tema de las fake news, ¿no? ¿Por qué existen? ¿Cómo es posible que tengan éxito también? Tienen mucha repercusión y cómo es posible también que la gente se deje llevar por esas noticias falsas, ¿no? Y qué cuestiones puede haber detrás de creérselas, ¿no? Que a veces yo creo que todos en nuestro entorno alguna vez nos ha sorprendido cómo personas cercanas o personas que pensamos que es ilustradas se creen cosas que dices, bueno, pero esto... y desde el momento en que aparecen en según qué sitios parece que puedan ser verdad, ¿no? Las palabras, lo ha dicho Sebastián al principio, tienen un poder muy importante, ¿no? Y construyen la imagen que tenemos de las cosas. Si habéis leído el libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que ha estado muy de moda en los últimos meses, y yo creo que aprovechando el confinamiento lo ha leído mucha gente, ella describe el interés de los antiguos por coleccionar las palabras a través de las grandes bibliotecas, ¿no? Como la Biblioteca de Alejandría, y porque esas palabras que primero se hablaban quedaran escritas y se pudieran preservar de alguna forma y se pudieran difundir, ¿no? Y en aquellos momentos esto era el privilegio de muy pocos, pero ahora la difusión de las palabras es instantánea y global, y además lo puede hacer cualquiera, o sea, no hace falta ser un escriba privilegiado o alguien bueno, pues que se dedica especialmente a las letras y a la literatura, sino cualquiera puede difundir mensajes y en un segundo están en cualquier parte del globo, ¿no? Lo cual da una muestra de la responsabilidad que tenemos ahora con los mensajes que emitimos, ¿no? Y que es necesario hacer esa reflexión, ¿no? Y yo creo que desde el punto de los periodistas, desde el punto de vista de los periodistas y desde bueno, las organizaciones y las instituciones que emitimos mensajes, es necesario hacer una reflexión ética y de valores, ¿no? De qué es lo que pretendemos con el mensaje que emitimos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos hacernos virales? ¿Queremos contribuir a una sociedad mejor? O sea, porque realmente el mensaje va a tener un impacto muy importante, ¿no? Y a lo mejor pues mensajes más apocalípticos son más fáciles de difundir y mensajes que sean más constructivos tienen menos interés, ¿no? Pero yo creo que nos tenemos que hacer una reflexión de esas cuestiones, ¿no? ¿Para qué sirve decir que los chinos tienen los chinos que hay en España y que seguramente van a la China cada 5 años, como otros inmigrantes que realmente les cuesta volver de visita a su país, que tienen la culpa del coronavirus? Entiendo que, bueno, pues en muchos casos son informaciones manipuladas y que pueden tener un objetivo, y en otros casos igual pues es pura inconsciencia, ¿no? De la gente que dice ese tipo de cosas, ¿no? La filósofa Marta Nussbaum, que trabajaba ha trabajado este tema de los mensajes, ella habla de que en un medio técnico hay que hacer caso a la ciencia, pero la mayor parte de la población se guía más por el miedo que por mensajes consolidados, ¿no? Y también que es muy fácil unirse al comportamiento de otro, ¿no? Porque piensas que cuando otro hace una cosa, parece que tú estás teniendo más información. Y eso de alguna manera crea cascadas de individuos respondiendo a un mismo comportamiento, ¿no? Que es lo que ocurre mucho en las redes sociales. Y a mí este tema de lo de seguir el comportamiento de otro me recuerda
a los timos, ¿no? A los timos de los trileros, a los timos de la estampita e incluso a los timos que ocurren muchas veces por internet, porque normalmente eso se produce, no es uno solo que va allí a descubrir al trilero a ver qué está haciendo con los cubiletes, sino generalmente hay otra persona que está antes y que parece que, bueno, pues que tiene una información y entonces el timado se fía del otro. El de la estampita pasa lo mismo, ¿no? Al final, cuando timan a alguien, te estás fiando de otro que te parece que tiene una información que tú la consigues y vas a conseguir ahí descubrir algo, ¿no? Que todo ese tipo de cuestiones suele estar basado en que hay alguien que te introduce esa historia, ¿no? Alguien de quien tú te estás fiando. Cuando las noticias se hacen virales también, por otro lado, también es mucho más fácil que se descontrolen todas las emociones, ¿no? Entonces, todo esto significa que realmente hay que ser cuidadoso con la información, ¿no? Que hay que dar información bien contrastada, que hay que conocer bien el contexto, que hace falta que el debate público pues pueda estar bien formado y que la gente tenga pues como independencia para poder hacerse ideas. Porque muchas veces no nos damos cuenta, o la gente no se da cuenta entre cuando existe un fenómeno concreto, cuál es el peligro que verdaderamente representa, ¿no? Esto ha pasado con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las vacunas y los antivacunas, ¿no? De que se generan allí peligros o se plantean peligros que son bueno, pues efectos secundarios que puede haber que son mucho más pequeños que los beneficios que han aportado a la humanidad, ¿no? Entonces, con todas este tipo de cuestiones yo creo que hay que ser muy, muy riguroso con la información que se da. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Qué es lo que vemos nosotros en el observatorio? Pues una de las cosas que vemos es de las actitudes, ¿no? de la población pues hacia los migrantes o puede ser hacia otros grupos, que cuando ocurren crisis de algún tipo, esas actitudes empeoran. Y eso lo hemos estado viendo pues, en la encuesta de actitudes hacia la inmigración, con la crisis económica, ¿no? Normalmente había un porcentaje que podía llegar al 60% de personas favorables a la inmigración y en la época de la crisis económica baja al 40%. Va pasando la crisis económica y vuelve a subir. Nos encontramos con los atentados de Barcelona y vuelven a empeorar otra vez los datos, ¿no? O sea que las situaciones críticas de alguna forma hacen como que la población sienta miedo y ese miedo lo refleje en los otros, en los que considere los otros en un momento dado, ¿no? Hicimos otro estudio sobre percepciones, discursos y actitudes hacia los inmigrantes en un barrio de Madrid, en Vallecas, que lo tenemos publicado en nuestra página web. Y también es interesante para entender el contexto, ¿no? Para entender por qué en un momento dado nos dicen, pues la gente del Centro de Atención a Refugiados, que perciben más discurso en Vallecas, ¿no? Entonces empezamos a estudiar qué es lo que pasaba allí y al final lo que vemos otra vez es lo mismo, ¿no? Que hay gente que a lo mejor está en una situación económica difícil, que se siente atrapada en esa situación, que las redes que forma la ciudadanía han ido desapareciendo porque hay menos comercio pequeño, porque uno está más aislado en su casa, por distintas razones, y eso te hace sentir también más temor y una forma de resolverla es pensando que la culpa la tienen los otros o la tienen los inmigrantes que hay allí, y si alguien te dice si les echamos a todos tú vas a ir mucho mejor, pues es una forma muy fácil es fácil de creer, porque uno quiere creer que hay alguna forma de que le vaya mejor, ¿no? Entonces yo creo que es importante, y ya voy acabando. Bueno, quería comentar otra cosa. Por ejemplo, el tema de George Floyd de los Estados Unidos, ¿no? que ha desencadenado tantas protestas
contra la policía. Si se analiza la historia de Estados Unidos, y en el Economist hay un artículo recientemente que va explicando así un poco la historia, en un momento los negros tienen unos ingresos que son el 60% de los blancos. En un momento determinado, después de la guerra entre el norte y el sur, a los negros varones se les dio derecho al voto, hubo más negros políticos y pudieron mejorar muchas cosas, la recaudación de impuestos, el nivel de educación, la redistribución de la tierra y tal. Eso, hubo blancos que empezaron a protestar, esas reformas se echaron para atrás, los negros tuvieron que emigrar, empezó a haber situaciones de intolerancia y otra vez todo empeora, ¿no? Empeora la situación de los negros, empeora la productividad y la creatividad y las patentes por parte de la población negra y se producen más conflictos y al final hay que gastar más en policía. O sea que al final lo que pasa también con las situaciones de intolerancia es, primero, que los grupos vulnerables, si no tienen un derecho a la ciudadanía, si no tienen un trabajo, si no tienen una vivienda y si no son tratados como los demás, a las personas les cuesta desarrollarse completamente, ¿no? Les cuesta ser emprendedoras, les cuesta ser creativas, les cuesta... y yo creo que ese es el tipo de... como las profecías autocumplidas, ¿no? Cuando a un niño en el colegio le tratan como tonto, pues acaba comportándose como tonto. Y yo os puedo contar una cosa que me ocurre a mí, que es decir, yo conduzco y creo que conduzco pues normalmente bien y sé cómo se maneja un coche, pero cuando voy a la ITV y hay un señor allí que ya le veo la cara que me está diciendo, ah, la tía está tonta, seguro que no sabe, y me cuesta poner el intermitente, cosa que estás haciendo automáticamente todos los días, ¿no? O sea que verdaderamente cuando a alguien le estás tratando como que no sabe hacer algo, pues te sientes en una situación tan sumamente incómoda. Es un ejemplo estúpido el que digo de la ITV, pero bueno, son cosas, hay cosas mucho más graves, ¿no? Pero realmente ese tipo de cosas pasan, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas en las que podemos trabajar, ¿no? Quiero decir, desde las administraciones, efectivamente, o desde los gobiernos, hacen falta medidas estructurales para hacer que todos seamos ciudadanos en las mismas condiciones que nos permitan desarrollar nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el tema del ingreso mínimo vital, desde nuestra Secretaría de Estado, o que se hayan facilitado las burocracias para regular, para que las personas inmigrantes que tienen que hacer gestiones las puedan hacer de una manera más flexible, me parece que son cosas absolutamente positivas, ¿no? Hace falta que todas las estrategias de inclusión vayan dirigidas a los nacionales y a los demás grupos, a todos, porque también hay grupos vulnerables dentro de los nacionales que también se tienen que sentir bien para que sean capaces de acoger a los demás, ¿no? Quiero decir que nadie protesta porque al sistema sanitario público vayan inmigrantes, vayan personas de color o vayan personas con otra orientación sexual. De eso no se queja nadie, ¿no? Porque todos sabemos que todos tenemos derecho y que a todos nos van a hacer lo que necesitemos. Entonces hace falta que las políticas tengan criterios claros, transparentes y que estén bien repartidas entre todos, ¿no? Y yo creo que desde el punto de vista de la información, pues hay cosas importantes como hacer visibles a los que son invisibles, ¿no? Yo creo que eso es importante, y explicar bien el contexto de las noticias, conocer qué es lo que está ocurriendo y mostrar la diversidad, ser cuidadosos con el lenguaje también, ¿no? Va a salir próximamente una guía para periodistas sobre cómo tratar el tema de la islamofobia, que yo creo que está muy interesante. Y bueno, plantea también estas cuestiones, ¿no? Y que la credibilidad es un camino largo, mostrando que haces las cosas bien y que eres transparente y fiable y bien documentado, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos algo que hacer desde distintos sitios. Y yo creo que es importante también ser constructivos, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que ayuda mucho más que la crítica tremenda, ¿no? Y bueno, yo lo dejo aquí y luego podemos conversar. Muchísimas gracias.
Gracias, Caroline. Caroline, pisamos el freno de momento aquí. Sí, pisamos el freno. Caroline, si me permites, me gustaría preguntarte por un dato. Hablabas de un estudio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, del que se desprendía que había un tanto por ciento de aceptación o al contrario con respecto a los musulmanes. ¿Cómo andamos los gitanos en ese ranking? ¿Qué tanto por ciento de aceptación en la población española tenemos los gitanos o de rechazo? Si nos puedes dar ese dato. Pues mira, ahora mismo no tengo el dato aquí, pero ya sabes tú que... Bien no andamos tampoco, ¿verdad? Qué mal. No, claro. Es decir, la población gitana es la población más rechazada en España. Que ahí tenemos muchísimo que trabajar. Bien. Ahí tenemos muchísimo que trabajar. Muchas gracias, Carolina. Terminaremos esta primera ronda de intervenciones con nuestro tercer invitado. Él es Miquel Ramos Dolz, es periodista y está especializado en discursos de odio y de la extrema derecha. És membre de la Unió de Periodistes Valencians y del Grupo de Periodistas Ramón Barnils. Miquel, buenas tardes. Adelante, Hola, por favor. ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, pues, bueno, gracias a las compañeras y los compañeros que han hablado anteriormente, creo que han situado bien la cuestión. A mí me gustaría ir un poco más allá en la materia que nos ocupa respecto al tema de la difusión de los delitos de odio, de los discursos de odio, porque a veces cuando hablamos de esto parece que surgen espontáneamente de un calentón de un tuitero que vomita su prejuicio espontáneamente en la red, ¿no? Y ya está, ¿no? Y a veces nos falta un poco de análisis porque los discursos de odio no son nuevos. Y yo siempre recomiendo en todas las charlas y todas las formaciones en las que participo que revisemos la historia. Y de hecho tenemos episodios muy recientes en el siglo XX y además bastante gráficos, documentados, sobre lo que es el discurso de odio y sus consecuencias. Algo que todos y todas conocemos, el nazismo no nace cuando Hitler gana las elecciones y empieza a construir las cámaras de gas y los campos de concentración. Hay un proceso previo que lleva a la sociedad alemana en masa a comprar un discurso determinado sobre determinados colectivos que son enemigos de la nación o de cualquier sujeto en este sentido, y a los cuales se les, digamos, viven un proceso de deshumanización. ¿Qué quiere decir esto? Pues a partir de una serie de noticias falsas también, fake news, de unas campañas políticas propagandísticas muy bien elaboradas, magníficamente elaboradas, y aquí tenemos al señor Joseph Goebbels, que es el propagandista del Tercer Reich y todavía se estudia en las carreras de publicidad incluso, ¿no? Porque era una persona brillante en la maldad que proyectaba en este sentido. Cómo este proceso poco a poco consiguió fanatizar de esta manera a la sociedad alemana y parte de la europea para convencerles de que había determinadas personas que merecían ser apartadas de la sociedad, incluso exterminadas de la sociedad, extirpadas de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que los prejuicios, el racismo, la homofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el antigitanismo, no son nada espontáneo, vienen de un aprendizaje. Y lamentablemente en Europa, y hay que ser honestos y reconocerlo también que en España como identidad cultural también, se ha construido en base. Ahora que estamos en tantos debates sobre las estatuas y todo esto, a mí me gustaría que todo esto llevara un debate, ¿no? Y es esta construcción identitaria del sujeto de la identidad española, ¿no? Que es capaz de glorificar o de tener como símbolos, ¿no? a personajes, ¿no? Que están consensuados, digamos, dentro de la historia, como Cristóbal Colón, Hernán Cortés,
con su, digamos, esta controversia respecto a la colonización, etcétera, pero nos olvidamos de que España, el mismo siglo que invadió América, expulsó a los judíos. Los pogromos antigitanos en España han sido constantes. Es decir, hay una parte de la historia que a los y las españoles no se nos ha explicado y tiene que ver con la construcción identitaria de España. Y esto es triste, pero es así. Es decir, poca gente joven conoce el legado de los judíos españoles, el legado de los moriscos españoles, el legado, el pueblo gitano, la aportación cultural que ha hecho y sobre todo también esto lo que produce es una extranjerización también de estos sujetos que muchas veces cuando hablamos de los musulmanes o los judíos nunca pensamos en personas españolas, siempre pensamos en entes abstractos, ajenos a esta sociedad, cuando no es que todavía formen parte de esta sociedad, sino es que su legado es imprescindible para entender la cultura y la sociedad de este país actualmente, ¿no? Por lo tanto, quiero decir, y he saltado del nazismo al siglo XV, pero quiero que entendáis de alguna manera que estos procesos de deshumanización, estos procesos de, digamos, de construcción identitaria tienen mucho que ver luego con los prejuicios. Y los prejuicios que, como bien sabéis, arrastramos hasta hoy. Y en esto juegan un papel fundamental la desinformación, las noticias falsas y los medios de comunicación, sin ninguna duda. No sé si podemos compartir pantalla, voy a hacerlo un momento que antes lo hemos probado y vamos a ver si lo logro hacer ahora en un momentito, pero quiero que veáis una cosa que utilizamos a unos formadores que estamos en estas materias, que se llama la pirámide del odio. Voy a intentar compartirlo con ustedes. Antes ha salido bien, Miquel. ¿Ha salido bien? Antes Pues sí, esperemos que ahora también. ¿Lo veis? Está en catalán, pero estoy seguro de que lo sabréis entender perfectamente. Por el cambio una letra o dos. Se ve, se ve. ¿Veis la base de la pirámide? Todo empieza con los estereotipos, los prejuicios. Es que los gitanos esto, es que los judíos esto, es que los musulmanes tal. No pasa nada, es una opinión respetable, ¿no? Que algunos dicen, no, son opiniones, eso no vamos a sancionar las opiniones. Vamos escalando poco a poco en la pirámide y vemos cómo poco a poco este proceso empieza a deshumanizar, empieza a transformarse en un discurso de odio, en rumores, chivos expiatorios, acechos, lo que explicaba el compañero en París, que se acechó a toda la comunidad gitana por un bulo, ataques constantes en redes sociales, se empieza a discriminar, pues yo no le voy a alquilar un piso a un gitano, o a un musulmán, o a una pareja LGTBI. Se empieza a discriminar a nivel legal, incluso, porque hay países en los que existe la discriminación. Bueno, otro debate que podríamos tener es el racismo institucional que existe todavía en España y en otros países, ¿no? Aunque la Constitución diga que todos somos iguales, bueno, también lo dice de las mujeres y todos sabemos cómo está el patio, ¿verdad? Luego, después de esta discriminación, viene la violencia. Existen episodios de violencia, existen programas. Aquí lo hemos visto cuando han atacado, en muchas ocasiones. Aquí, no sé si veis la diapositiva. Aquí veis las pintadas de la noche de los cristales rotos, de los judíos, las tiendas de los judíos, pero es que abajo vemos la cabeza de un cerdo en un terreno donde se iba a construir una mezquita. En España, hace poco. No sé si veis un poco la similitud por donde voy. Violencia física, lógicamente. Los delitos de odio, los crímenes de odio están a la orden del día. Existen agresiones por razones de orientación sexual, de identidad, de pertenencia a determinados colectivos, etc. Y termina la pirámide en el genocidio. Y esto creo que el nazismo lo explica perfectamente, este proceso, poco a poco, cómo va escalando, hasta llegar a lo más grave de todo, que es precisamente el genocidio, que llega habiendo cumplido todos los pasos anteriores. Por eso es importantísimo empezar desde la base. Si neutralizamos la base, evitamos que la escalera vaya subiendo. Por eso es tan importante a veces cuando hablamos de discursos de odio, no banalizar. No se persigue una opinión por opinar, que alguien te caiga mal, sino hay que explicar bien a veces estos conceptos, porque hay mucho desconocimiento y España llega muy tarde en la legislación de delitos de odio. Y además llega muy tarde y llega de una manera, a mi parecer, muy torpe. Yo he sido defensor siempre, desde mucho antes que estuvieran las fiscalías de delitos de odio, de esta legislación.
hoy en día soy muy crítico, no con su existencia, sino con su aplicación en el Estado español. Y vosotros y vosotras conoceréis varios ejemplos que hemos vivido en el Estado español, como determinados tweets que son ofensivos para determinados colectivos, ¿no? Se persiguen de una manera muy eficiente, y en cambio otros tweets hacia otros colectivos pasan absolutamente, no solo desapercibidos, sino impunes. Y además, también, ¿a qué colectivos estamos hablando? Y aquí es donde vuelvo a ser doblemente crítico con la aplicación de los delitos de odio, de la legislación de delitos de odio. Por ejemplo, se ha perseguido a personas que han criticado a la policía en las redes sociales. ¿Los delitos de odio amparan a la policía? ¿La policía es un colectivo vulnerable? Europa y los organismos internacionales opinan que no. En España, pues depende del fiscal, del instructor, de la policía mismo, que hace los partes, y lógicamente, pues aquí, si vaciamos tanto de contenido los delitos de odio, al final acaba siendo un cajón desastre donde pierden absolutamente, a mi parecer, su sentido, ¿no? ¿Qué provocan los discursos de odio? ¿Qué provocan? No son opiniones vertidas en Twitter que te pueden molestar a ti, te puedes ofender porque perteneces a determinado colectivo. No. Provocan pintadas, provocan... Vamos a ver si veis la diapositiva otra vez, está en catalán, pero lo entenderéis perfectamente. Estos estereotipos, digamos que hacen hervir, digamos que luego unos discursos que se transforman en las redes, en el espacio público, en los medios de comunicación, que pueden provocar violencia, fractura social, exclusión, discriminación. Y digo que no es nuevo porque, como hemos visto a lo largo de la historia, viene de lejos, pero tampoco es algo que debamos individualizar. No son hechos aislados protagonizados por un personaje que está enfadado un día, se levanta y dedica un tuit machista, racista, homófobo o como sea, ¿no? Hay gente que se está lucrando con esto. Esto da dinero. El discurso de odio es rentable económicamente y hay gente que se está enriqueciendo mucho con los discursos de odio. Todos conocemos digitales de odio, que no voy a publicitar en este curso. Todos conocemos gente y herramientas para digamos, erradicar estos discursos de odio, pero realmente estos discursos de odio continúan en línea. La noticia de que los valencianos vamos a prohibir los moros y cristianos para no ofender a los musulmanes tiene 6 años. Es un bulo, lógicamente, evidentemente. Sigue en línea. No hay ningún fiscal, ninguna policía, nadie, ni ninguna legislación, porque entiendo que es porque no hay base legal, aunque la interpretación legal eso ya es otro tema, que penalice esta mentira, que lo que provoca es que cada X tiempo aparezcan los mismos bulos reiteradamente y se cree este caldo de cultivo que acaba provocando ese odio a los musulmanes, ese odio a los gitanos, ese odio a cualquier colectivo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, no sé si lo llegáis a ver, panfletos que se distribuyeron, que son falsos, lógicamente, ayudas para gitanos y musulmanes, con el logo del ayuntamiento, ¿vale? Y que decían que el ayuntamiento dará, que si llevas 2 años, dará 1.200 euros y transporte gratis y bono de ocio con 15 entradas al gimnasio y que por cada esposa que tuvieras te daban 600 euros más, ¿vale? Esto se repartió por la calle, ¿vale? Bueno, pues hay gente que todavía sigue compartiendo esto, diciendo que es verdad que es un ayuntamiento que está regalando dinero a gente por ser musulmana y por ser gitana. Esto lo desmintió maldito bulo. No sé si veis la pantalla. Lo desmintió. Pero da igual. Este documento sigue en línea, sigue compartiéndose en las redes de ultraderecha. Uno de mis trabajos es monitorizar las redes de la extrema derecha. No sabéis la cantidad de bulos y del alimento que se consume diario de odio en estas redes de una manera impune. ¿Qué quiero decir con impune y que ganan dinero? Pues estoy hablando de páginas web legales que tienen su registro, su marca, son su empresa, en las cuales hay anuncios de empresas muy conocidas que pagan a Google Ads, por ejemplo, y que se anuncian en esas páginas. Al lado de la página donde dice estos bulos, por ejemplo, hay anuncios de Nissan, de Mercadona, de Opel, de lo que sea. Y no pasa nada.
Hay otros países, hay una iniciativa muy interesante que les invito a conocer, se llama Sleeping Giants, gigantes durmientes, nace en Estados Unidos y se están extendiendo al resto de Europa, y se están dedicando a apelar a los anunciantes directamente, ya que la legislación y los legisladores y los fiscales y los jueces pasan olímpicamente, se están dirigiendo directamente a los anunciantes para decir, oiga, usted se está anunciando en una página que está difundiendo el odio. Su reputación está ligada a noticias antisemitas, islamófobas, racistas, homófobas, machistas, etc. Y le hacen una campaña. Claro, ninguna empresa quiere verse al lado de una página web que difunda el odio. ¿Vale? Esto es una estrategia, pero al final, ¿qué pasa? Que está parte de la sociedad civil. Es decir, el Estado no tiene herramientas de verdad para luchar contra esto. Tenemos que ser nosotros y nosotras los que nos enfrentemos a esta gente que además, si bien sabéis y habéis seguido de cerca, por ejemplo, la campaña del Brexit, ¿la conocéis? La campaña del Brexit. ¿Sabéis lo que pasó en la campaña del Brexit y habéis visto el documental Brexit? Os lo recomiendo. Cómo se utilizaron los algoritmos, cómo se mercadeó con algoritmos y con los datos personales en Facebook, en Twitter y en varias redes sociales para influir en la opinión pública. Y consiguieron ganar el referéndum del Brexit gracias a esto. ¿Vale? Aquí lo tenéis, no sé si lo llegáis a ver, si se corta. Cómo utilizó Cambridge Analytica los datos de Facebook para manipular. ¿Qué medidas está tomando Facebook? Hay una impunidad absoluta en las redes sociales para difundir este tipo de mensajes. Es decir, no hablemos de un tuitero que se le calienta un día la boca y hace un tuit racista. Hablemos de gente, de empresas, de organizaciones políticas y lobbies que están pagando dinero, están pagando millones de euros a expertos informáticos para que difundan el odio en Internet. Hay gente, últimamente en Twitter, yo sigo a 3 o 4 personas que son analistas de redes y están destapando de dónde vienen los bots, de dónde vienen los discursos de odio, dónde nacen los hashtags. Es muy interesante. Luego, si queréis, os paso un par de nombres interesantes y cotilleáis, porque os encontraréis muchas sorpresas, muchas conexiones internacionales. Esto no es de España. Hay campañas, por ejemplo, cuando el golpe de Estado en Bolivia, que nacen en Argentina, o que nacen en España y se trasladan hacia allí, o que desde Venezuela vienen aquí, o que desde aquí van a Argentina, etc. Hoy en día todo esto está hiper mega conectado. ¿Vale? ¿Y por qué en las redes sociales? Porque la gente hoy en día se informa, entre comillas, a través de las redes sociales. Cada vez se venden menos periódicos, cada vez se escucha menos la radio y cada vez se ve menos la tele, o los informativos de la tele. La gente se informa a través de Facebook, WhatsApp, YouTube y Twitter. ¿Creéis de verdad que estos son medios de comunicación fiables? La gente contrasta, si te envía tu primo una noticia donde dice que 8 gitanos han atracado un supermercado, ¿la gente se lo cree? Porque te lo ha enviado tu primo. No va a buscar la noticia, a ver si la ha sacado el País, el Diario, el Público, La Razón o quien sea. No, no. Va directamente a la red social y si se lo ha mandado a su primo es porque será verdad. Y aquí es donde los interesados en difundir el odio, que aparte de empresas también son organizaciones políticas que ganan elecciones gracias al odio, estas saben que tienen el terreno sembrado. Entonces saben que aquí tienen impunidad absoluta y que ahí van a ganar y van a infectar. Y este es un problema, que no hay filtros, hay impunidad absoluta. Luego, no sería justo hablar solo de este tipo de organizaciones o de lobbies o contubernios de grupos políticos determinados, y hay que empezar también a pedir cuentas a los medios de comunicación. El otro día, no sé si veis, a ver, ¿está compartiendo la pantalla o no? No, ahora no. ¿No? Vale, pues volvemos a compartir y quiero que veáis esta diapositiva de esta semana pasada, que colgó un tuitero. La portada del mail decía, ¿qué ha pasado en la Inglaterra tolerante que amábamos? Esto es de los disturbios el otro día, ¿vale? Los disturbios del otro día con la polémica de las estatuas, de un grupo de ultraderechistas enfrentándose a un grupo de antirracistas, ¿vale? ¿Qué ha pasado en Inglaterra para que éramos tan tolerantes? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues a la derecha le colgaron varias portadas de los varios periódicos donde acusaban a los migrantes, a extranjeros, a gitanos, a musulmanes, etcétera, de varios crímenes.
¿Qué ha pasado? Pues que ustedes se han dedicado durante años a difundir el odio contra determinados colectivos. Y cuando estos determinados colectivos han explotado, a partir de los sucesos de Estados Unidos, ha salido una masa de gente ultraderechista, racista, que ha consumido todo este tipo de noticias donde le han dicho que los negros, los musulmanes, los judíos, los inmigrantes son una masa incontrolada que va a acabar con el país, y han ido allí a cazarlos. Esto es lo que ha pasado. Los medios de comunicación, por supuesto que tienen responsabilidad en todo eso. Vuelvo a compartir pantalla. Francia. Francia, hoy en día, es un ejemplo bastante peligroso. ¿Veis las portadas? Sí. De la islamofobia, ¿vale? La islamofobia en Francia es, digamos, el tótem. Además, compartido por izquierda y por derecha. La parte de la izquierda compra el marco de la extrema derecha en cuestiones de islamofobia. Todo esto son portadas de periódicos franceses marcadamente islamófobas. Esto viene a cuento porque el año pasado invitaron a... O sea, hubo mucho debate, que es un debate que se repite y que es constante e impuesto totalmente interesado por la extrema derecha, que es el tema del velo de las mujeres musulmanas, ¿no? Invitaron a varios debates a hablar sobre el velo. ¿Sabéis cuántas mujeres con velos en los debates? Cero. Eran todo hombres y mujeres franceses. Después nos encontramos, por ejemplo, con películas como esta. ¡Qué risa!, ¿no? El humor, jajaja, ja, ja, ¿vale? ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Para que nuestra hija se ponga un hijab, ¿vale? Es humor, no pasa nada, qué risa, ¿vale? Bueno, el humor no es inofensivo tampoco. El humor también transmite valores, también transmite ideología, también transmite prejuicios. Esto que puede parecer una chorrada, si es una película, no pasa nada. No pasa nada, es un hecho aislado. Pero si empiezas a juntar uno, otro y 80.000 hechos aislados, al final la cosa acaba identificando cosas que van más allá del, digamos, de la anécdota, ¿no? Os voy a poner otro ejemplo cercano. ¿Lo veis? ¿Estamos compartiendo pantalla? Estamos compartiendo pantalla y ahora mismo vemos... Ahora, bien. Esto es una caricatura de un periódico español sobre un tema, el tema catalán, ¿vale? No tiene nada que ver con todo esto, pero no sé si podéis un poco interpretar los rasgos de esta persona, ¿vale? Esto hablaba del estatuto o de alguna cosa referida al tema catalán, ¿vale? No sé si os suena un poco esa caricatura. O sea, este tipo de caricaturas. Yo no sé si... quiero decir, este uso, esta ridiculización, estos estereotipos que se utilizan para atacar al oponente, son bastante recurrentes. Y es peligroso. Es peligroso porque se juega con los estereotipos, se juega con imágenes que crean precisamente estos imaginarios prejuiciosos que banalizan precisamente estos discursos de odio. Por lo tanto, resumiendo, no sé cómo vamos de tiempo, pero yo resumiría, y creo que es muy interesante también atender a los ejemplos que muchos colectivos gitanos han denunciado mucho. Estos programas como Palabra de Gitano, por ejemplo, ¿no? O no recuerdo Mi Boda Gitana, tal, porque yo no veo estos programas, pero recuerdo que hubo bastante, no polémicas, sino críticas al respecto. Porque polémica para mí era ofensivo directamente, sin ser del colectivo gitano, pero para mí era ofensivo este estereotipo, ¿no? Y creo que esto no ayuda en nada, en absoluto, a normalizar, digamos, o más que a normalizar, a combatir, digamos, los discursos de odio. Todo lo contrario, refuerzan los estereotipos, caricaturizan a determinados colectivos. Al final, ¿qué es? A media España riéndose de los gitanos. Es que este tipo de sociedad del espectáculo tenemos, ¿no? Y por eso los medios de comunicación, decía, que tienen una importancia excepcional en este tema. Y yo aquí vuelvo a compartir pantalla, si me dejáis. Yo trabajé durante 2 años en la Comisión de Ayuda al Refugiado. Hicimos un observatorio para monitorizar los medios de comunicación durante 2 hechos clave. Uno fue el verano del 2018, coincidió con la llegada del Aquarius, ¿vale? Y coincidió con varios
sucesos alrededor de la valla de Melilla, y etcétera, ¿no? Entonces hicimos un análisis de cómo habían tratado los medios de comunicación el fenómeno de la migración, ¿vale? Podéis descargar el informe, se llama Sense Topics, está en catalán y en castellano, sensetopics.org, o en la página web de CEAR lo encontraréis también. Y el año pasado hicimos una monitorización de las campañas electorales en materia de migración y cómo habían tratado los medios de comunicación los temas de migración dentro de la campaña electoral. Suena rebuscado, pero no es tan rebuscado. Es decir, el tema de la migración, cómo lo habían tratado los políticos y cómo lo habían reflejado los medios de comunicación. Es muy interesante y nos vamos a encontrar con muchas sorpresas y con muchos discursos que incluso muchas veces, sin saber que son racistas, están cayendo en el más absoluto racismo, ¿no? O muchas veces como somos nosotros, los payos, los blancos, los que estamos hablando en nombre de otros colectivos, ¿no? Y aparece la figura del white savior, ¿no? Del salvador blanco, ¿no? Como que les hacemos un favor a estos colectivos. Vamos a ver, estos colectivos tienen identidad propia, tienen voz propia y tienen muchas cosas que decir. Y tienen muchas pocas oportunidades de hablar. Y por lo tanto, yo creo que esto también nos interpela a nosotros y a nosotros, a los que trabajamos en los movimientos sociales y los que trabajamos en la denuncia del racismo y de los discursos de odio, a veces tenemos que dar un paso al lado, ¿no? Igual que los hombres muchas veces tenemos que dar un paso al lado, y yo no puedo estar aquí pontificando sobre feminismo. Debe estar una mujer hablando sobre esto, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, hay que revisar mucho, mucho, mucho y escuchar mucho, mucho a estos colectivos y a estas personas, porque forman parte de nuestra sociedad, nuestro vecindario, nuestra familia muchas veces. Y en este sentido yo creo que debemos empezar a desgranar un poco también nuestros propios prejuicios, incluso de los que nos consideramos que somos unas personas muy solidarias y muy sensibilizadas en este tema, porque os aseguro que los tenemos, y los tenemos en todos los ámbitos, en cuestiones de género, en cuestiones de orientación sexual, en todos los aspectos. Por lo tanto, resumiendo, tema de discurso de odio hay que analizarlo en su complejidad, no son hechos aislados, no son actos espontáneos, hay gente que está ganando dinero, hay organizaciones legales que están invirtiendo mucho dinero en esto, y hay organizaciones políticas y si queréis llamarlo lobbies o think tanks que están fabricando todas estas estrategias y que están rentabilizándolo políticamente de una manera evidente, ¿vale? Hay que rascar un poquillo para empezar a ver los lazos que hay aquí. Hay una inacción por parte de las instituciones que no saben muy bien cómo funciona esta ley, cómo se interpreta, si ahora los nazis ahora son un colectivo vulnerable o no, o si los policías también y están al mismo nivel que los gitanos, es decir, hay que aclarar aquí los términos y hay que ser firme en este tema. Y si esto va a ir por ahí, que lo digan, porque entonces muchos y muchas nos replantearemos nuestras posiciones en este sentido. Y hay también que empezar a exigir a nuestros periodistas, a nuestros y nuestros políticos, a que bajen al fango y realmente se pongan a trabajar para erradicar este tipo de conductas, que yo creo que no le hacemos ningún favor. Yo voy a poner la última diapositiva, si me permitís. ¿Tengo tiempo? ¿Tengo un par de minutos? Pues estamos fuera de tiempo, pero esa diapositiva va a entrar, ¿vale? ¿Sí? Sí. Pues la suelto, comparto pantalla rapidísimo, ¿me veis? Suéltala. Está en catalán, lo siento, disculpadme, ¿vale? La foto se entiende. La foto se entiende, ¿vale? Sí. Hay una cosa que yo llamo el victimismo de los privilegiados, ¿vale? Y esto lo reconoceréis enseguida. Esta gente que hoy en día está de moda llamarse políticamente incorrecta, ¿vale? Que es la que justifica que tiene derecho a ser racista, a ser homófoba, a ser antigitana, a ser islamófoba, antisemita, etcétera, ¿vale? Que acusa a los que criticamos esto de ser unos políticamente correctos o unos buenistas, ¿no? Esto lo habéis escuchado también, que esto es una dictadura progre que no les deja ser racistas, pobrecitos, ¿no? Por eso está el señor Adolf llorando detrás de un árbol, ¿no? Se victimizan, ¿no? Hablan del racismo antiblanco, ¿no? Hablan de los payos perseguidos por los gitanos, hablan de los hombres heteros perseguidos por el colectivo LGTBI o por las feministas, ¿no? Que ahora son unas supremacistas todas, ¿no? Se escudan en la libertad de expresión para defender su libertad de agredir a otros colectivos con su libertad de expresión, ¿no?
y manipulan esta libertad reivindicándose, ¿no? Pues que aunque todo el discurso de odio no sea punible, porque hay veces que es mal gusto simplemente y no hay herramientas legales, pero se escudan en esta libertad de expresión, ¿no? Y en este victimismo, ¿no? Que de alguna manera intenta tomar y robar ese significado, ¿no? De lo que es el colectivo vulnerable y hacerse ellos las víctimas, ¿no? Cuando son ellos realmente los que están agrediendo, los que están atacando, digamos, a los derechos y las libertades de todos los demás. Con esto termino y muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Miquel. Gracias por tu opinión y por tu información. Bien, a continuación vamos a dar entrada a la participación de la audiencia, a las preguntas de la audiencia, y esto lo haremos pues a través de Carmen Santiago, abogada y presidenta de Camira. Por favor, Carmen. Pues muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a los tres por vuestras presentaciones, por bueno, pues esos distintos puntos de vista que nos habéis aportado. Caroline desde un punto de vista más institucional y Camilo y Miquel pues desde la experiencia y desde vuestro trabajo de campo. Tenemos muchas preguntas que nos han ido, algunas nos las habían enviado antes de que se abriera la sesión, otras las han ido formulando durante la sesión. Y tenemos también con nosotros a Ostalinda Maya y a Miguel Ángel. Ostalinda Maya de Open Society, que bueno, pues está en Estados Unidos y se ha querido conectar, y en la sesión anterior planteó una pregunta sobre fake news que, bueno, pues que creo que nos va a reproducir ahora. Ostalinda ha formulado alguna más durante la sesión, pero Ostalinda, tienes la palabra. Gracias. Preguntas tengo 3.000 aproximadamente. Pero, no nos cabe, Ostalinda, no nos cabe. Os rogamos de verdad, pero para que pueda intervenir todo el mundo. Pero... Sí, yo lo sé. No, es que las exposiciones han estado súper interesantes y han dado mucho que pensar. Entonces, voy a seguir en la línea de la pregunta que hice la otra vez, que era sobre bueno, puntualizando una cosa, que estamos hablando de tanto de incitación como de fake news. Y no todas las fake news son incitación y viceversa. Y ahí la responsabilidad legal puede ser distinta. Pero la pregunta anterior que yo tenía es si podéis comentar sobre la posible responsabilidad legal de las redes en específico en casos de incitación al odio, porque ya hay varios códigos que se han hecho a nivel de la Unión Europea, inclusive sobre desinformación y delitos de odio. Y hay países como Alemania que ha legislado en este tema. Entonces, ¿cuál es la posición en España? Bien. No sé si alguno de vosotros quiere contestar. Tenemos también con nosotros hoy a Miguel Ángel Aguilar, fiscal especialista en delitos de odio de Barcelona, a quien vamos a dar entrada, si no nos fallan los medios técnicos, y que quizá nos pueda ayudar con algunas de estas preguntas. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido. Si os parece, voy a hacer un pequeño resumen de las preguntas que se han planteado, aunque ahora le demos la palabra a Miguel Ángel, y después, por si él quiere contestar también alguna de las preguntas pues, más legales que han surgido a lo largo de la ponencia, y después, pues si os parece, intervenís los ponentes. Miguel Ángel, has oído la pregunta de Ostalinda, que se ha repetido. También nos preguntan, bueno, pues otros participantes. Javier Sáez también nos pregunta si se puede perseguir penalmente a un medio que inventa fake news para criminalizar y provocar el odio a la comunidad gitana, por ejemplo. O también otra pregunta, si tienen las empresas de redes sociales un poco lo mismo, y los medios que publican y mantienen noticias falsas, la obligación de reparar el daño causado. Esta era una pregunta que también nos hacían desde Romaní Patir. Abrimos un turno y después, si os parece, pues seguimos con otras preguntas que se han planteado. Miguel Ángel, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Se oye bien? Se oye perfectamente. Vale. Ante todo, dar la enhorabuena a los organizadores, a Camila, y la oportunidad también de poder intervenir. Me han gustado mucho todas las ponencias, comparto sustancialmente todo lo que se ha dicho y yo voy a apuntar algunas líneas.
Primero, el tema de la responsabilidad de las redes sociales. Yo creo, nosotros en la memoria de este año de la Fiscalía de Barcelona, ya lo hemos pedido otros años, apuntamos a la necesidad de que haya una legislación europea que establezca la responsabilidad de las redes sociales. No tiene por qué ser una responsabilidad penal, pero sí una responsabilidad que yo creo en vía administrativa se podría hacer, porque no es posible que estas empresas hagan negocio en la Unión Europea y, sin embargo, hagan la entelequia jurídica de situarse en Estados Unidos amparándose en la libertad de expresión. Esto creo que hay que modificarlo. Se ha apuntado lo que empezó a hacer Alemania, y todas aquellas empresas que no faciliten, primero, que no retiren contenidos, y en segundo lugar, aquellas que no faciliten la identidad de autores cuando lo requiere una autoridad judicial, creo que debe irse en esa línea. Porque muchos de los responsables de hechos que se cometen en redes sociales se amparan precisamente en el anonimato, bien a través de perfiles falsos o a través de perfiles anónimos, y cuando vamos a pedir esos datos nos contestan las empresas de redes sociales que hagamos una comisión rogatoria con Estados Unidos, y las autoridades judiciales norteamericanas nos dicen que eso es libertad de expresión por la primera enmienda norteamericana. Pues bien, lo siento muchísimo, tiene que haber una legislación europea. Dicen, bueno, ¿usted no da información cuando se la pidamos por la primera enmienda norteamericana? Bueno, pues entonces ustedes van a tener una sanción por no colaborar con las autoridades judiciales. Porque son hechos delictivos que se están cometiendo en España por personas que están aquí en España, no tienen nada que ver con Estados Unidos. Y sin embargo, la información se ubica en una especie de entelequia jurídica en Estados Unidos, cuando hoy la información no está en Estados Unidos, sino que está en la nube, y por tanto tendría que tener la obligación de facilitar. Por otra parte, respecto a la responsabilidad de aquellos que tienen nombre y apellidos, pues creo que hay posibilidades de acción. Yo ahora quiero traer a colación pues dos querellas que hemos puesto muy recientemente por parte de la Fiscalía de Barcelona, que no sabemos todavía el recorrido, por la difusión de noticias falsas vinculadas con el colectivo de menores no acompañados. Difundiendo noticias en las que se asociaba, por ejemplo, la comisión de violaciones atribuidas a menores en una determinada localidad, por ejemplo, como Canet de Mar. Y nosotros pusimos una querella porque, evidentemente, la noticia que se divulgaba a través de un vídeo muy espectacular, resulta que era una agresión sexual que se cometía en China, pero, sin embargo, que se difundía vinculándolo aquí con los menores no acompañados. Eso fue un caso. Otro caso ha sido también la difusión de un vídeo con unos altercados gravísimos en las aulas contra la profesora, diciendo que estos lo habían cometido también menores no acompañados y difamándolos. En ese caso, el vídeo además se correspondía con unas imágenes de Brasil, no tenían nada que ver con lo que pasaba en nuestras aulas. Nosotros hemos puesto una querella al amparo en los dos casos una querella al amparo del artículo 510-2A del Código Penal, porque habla de este delito es un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas que consiste en lesionar la dignidad de las personas mediante acciones que entrañan descrédito. En este caso se está desacreditando todo el colectivo de menores acompañados, al que se le vincula de forma generalizada con la comisión de hechos delictivos que además son falsos. Por tanto, creo que es una línea de actuación. Y después, respecto a la responsabilidad de las plataformas o de las web, que también tienen muchas veces nombre y apellidos, pues creo que es muy interesante una muy reciente sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, concretamente de 12 de junio del 2020, en la que confirma una condena en vía civil de la Audiencia Provincial de Málaga a una página web que permitía que de forma sostenida se hicieran y se colgaran insultos en esa página. Entonces, el Tribunal Supremo dice que la web es una empresa prestadora de servicios y que tiene una obligación de quitar esos insultos. Y que si tiene conocimiento de que se están cometiendo esos insultos y permite que se alojen en su página web, tiene una responsabilidad al amparo de la Directiva 2000/31 y de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información. Creo que son dos vías que no ni exclusiva, sino que tiene que ser una acción concertada de otras instituciones. La responsabilidad, creo que de las instituciones es muy importante, la responsabilidad de los medios de comunicación también es muy importante. No todas a pasar por el derecho penal, pero caben también, pero también el derecho penal en determinadas actuaciones, sobre todo las más graves, creo que se ha de tener en cuenta, y la responsabilidad de nosotros, de la Fiscalía, es cuando tenemos hechos y tenemos pruebas, emprender las correspondientes acciones penales. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Hay otras preguntas también que quizás nos puedan comentar los panelistas.
que se refieren, pues por ejemplo, a ¿qué recomendáis? ¿Es mejor intentar combatir los bulos? Nos preguntan, o de esa forma les das más publicidad. ¿Qué hacer ante un bulo, ante una fake news? Suponemos que no es un caso en el que, bueno, pues es evidentemente puede suponer un delito de odio, sino otros supuestos en los que son noticias falsas que aumentan, bueno, pues los prejuicios, los estereotipos, los alimentan, como decía Miquel, pero sin embargo no llegan a ser delito. ¿Qué nos recomendáis? Posibles acciones. Perdona, Carmen, yo quisiera añadir antes, ya que he recuperado un poco la conexión para añadir a Ostalina, que se acaba de desconectar, un poco el tema también de la responsabilidad de las redes sociales, ¿no? O sea, el tema de las propias empresas que se encargan de monitorear estos discursos, digamos, ¿qué responsabilidad tienen estas empresas dentro de todo esto, ¿no? Es bien sabido, en Internet hay bastante información en la cual Facebook, por ejemplo, elige sus propios Trusted Flaggers, ¿no? A nivel europeo, por ejemplo, y tiene, digamos, en Londres un edificio grande o en Barcelona a lo mejor una oficina un poco más pequeña que se encarga de un grupo de personas, ¿no? Que se encarga de monitorear estos discursos que van apareciendo en sus publicaciones y en la red. Entonces, si ellos están a cargo propiamente de estos discursos, pues es como que el zorro está a cargo, ¿no? de las gallinas. Entonces, le estamos dejando realmente a ellos tener control, ¿no? Sobre esto, cuando sabemos muy bien que no lo han hecho bien durante todo este tiempo. Realmente creemos que están mejorando con unas políticas, digamos, de equidad, ¿no? Y igualdad para todos los colectivos. Entonces yo creo que hay que plantearlo desde ese punto de vista también, ¿no? Como deberíamos confiar sobre todo estos temas a las administraciones, obviamente llevándolos a temas más legales, como dice Miguel Ángel, ¿no? Pero siempre, digamos, primando sobre todo o sea, un tipo de control, un cierto control que podamos exigirle a las administraciones que monitoreen estas redes y estas empresas, porque son gigantescas, ya sabemos a nivel económico lo que pueden llegar a ser, pues en el nivel de control tienen, digamos, han tenido una cierta impunidad y podríamos enfrentarnos a lo mismo si no ejercemos control desde ahora, ¿no? Entonces yo creo que lo dejo ahí para reflexionar sobre ello y es una cosa que, digamos, que hay que tener en cuenta, ¿no? No solamente exigir digamos, a nivel de social o a nivel informativo, a nivel jurídico, sino ya que estas empresas tienen tanto dinero y tienen tanto control sobre esto, pues deberíamos exigirles a estas empresas, uno, que pasen por el filtro de las administraciones, ¿no? Y a nivel jurídico y a nivel institucional de cada país, a nivel europeo, que se legisle de mejor manera para que puedan digamos, hacer mejor control de estos discursos. ¿Alguna intervención, Caroline? Sí, bueno, nosotros participamos en un grupo de la Comisión Europea de alto nivel sobre racismo y xenofobia. Y el tema por ejemplo, de que se estableciera una legislación o una directiva europea para combatir estas cuestiones, pues se ha estado discutiendo hace tiempo. Y sin embargo, en las últimas reuniones que ha habido, la Comisión Europea se ha echado para atrás, sobre todo en la parte de discurso de odio, o sea, que sí que están, o sea, le da más importancia a la parte del terrorismo, pero a la parte del discurso de odio, lo último que plantearon era seguir con la vía de la colaboración, o sea, que de alguna manera es dar un poco un paso atrás, porque la vía de la colaboración, que es lo que estamos trabajando nosotros de momento, realmente es costosa, ¿no? O sea, que es una vía lenta. Y luego lo que hablabas, Miguel Ángel Aguilar, del tema de noticias falsas, que igual, bueno, pues sí pueden tener una intervención de la Fiscalía, pero claro, son noticias que verdaderamente son tremendas, ¿no? Que hay otro tipo de noticias falsas que igual son más sutiles y que están contribuyendo a toda la cuestión de prejuicios que hablaba Miquel antes, ¿no? Y que es difícil hacer algo con ellas. Yo no sé si vosotros tenéis sugerencias de qué haces con la mayoría de bulos o noticias falsas que no atenten directamente contra la dignidad de las personas o que sean más sutiles, ¿no? Que tampoco tenemos legislación para eso, ¿no? ¿Qué opináis, Miquel y Camilo, respecto a estas noticias falsas que no podemos considerar que sean hipotéticamente ni siquiera constitutivas de delito, pero que evidentemente pues, promueven los prejuicios, los estereotipos y
bueno, pues causan dolor y daño hacia determinadas población como puede ser el pueblo gitano. Pues depende del medio. Vamos a ver, no es lo mismo que un tuitero con 100 seguidores ponga un bulo en su red social que los programas de la mañana más vistos en televisión, como Ana Rosa Quintana o Susana Griso, se dediquen a ridiculizar a un grupo de personas gitanas, por ejemplo, cuando fue asesinado el chico este o el señor este que recogía habas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, no es la misma responsabilidad. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver, es que lo que no puede ser es que la misma cadena de televisión que te ofrece los servicios de verificación de las noticias y tal, te lleve a las tertulias a 4 personajes que se dedican a promover este periodismo basura, ¿no? Que es además perjudicial incluso para la democracia y para la convivencia. Es decir, esta contradicción que existe en los medios de comunicación, lo que es producto precisamente de un modelo empresarial que se basa en el espectáculo. La información se ha convertido hoy en día en espectáculo. Entonces, si da igual lo que de espectáculo, si hoy toca ser súper LGTBI friendly, pues somos LGTBI friendly, y si mañana hay que machacar a los gitanos del barrio de aquí, pues los machacaremos porque así habrá mucha audiencia con los incidentes y con el morbo y con tal, ¿no? Quiero decir, aquí hace falta exigir muchísima responsabilidad a estas empresas. A nivel legal es complicado, porque lo han explicado tanto Miguel Ángel como la compañera, que si no hay una legislación y no hay determinadas herramientas legales para marcar ciertos límites, pues poco pueden hacer los que están a cargo de las fiscalías o tienen cierta capacidad en algunos momentos de sancionar o advertir como mínimo, ¿no? Por lo tanto, claro, aquí yo como periodista apelo al gremio de hagan ustedes el favor de tener esa responsabilidad y ¿qué podemos hacer? Es que al final es triste, pero somos la sociedad civil o los comprometidos que estamos en el periodismo o en 4 gremios más, los que debemos dar caña en este sentido, los que debemos ser, ayudar a hacer campañas para denunciar este tipo de historias. Por eso es tan importante que haya plataformas como Romani Patif, como muchas otras más, en muchos aspectos, que se dedican precisamente a monitorizar este tipo de informaciones o este tipo de productos, ¿no? Porque al final acaban siendo productos de consumo, ¿no? Y de alguna manera denunciar y exigir, ¿no? Pues esa responsabilidad, que todos y todas tenemos responsabilidad, desde los humoristas hasta los periodistas, hasta los políticos, hasta los jueces, los fiscales y hasta los tuiteros anónimos. Es decir, todos tenemos responsabilidad y es apelar a esta responsabilidad para neutralizar este odio. ¿Qué se puede hacer contra una noticia en concreto de un tuitero? Es que se puede hacer poco, realmente. O lo fríes a denuncias a ver si al señor Twitter le da por cerrar la cuenta o no sabemos qué podemos hacer. Es que a veces yo tengo ese dilema. ¿Qué hago? ¿Lo desmiento y le doy publicidad? ¿O lo denuncio en silencio a ver si le cierran la cuenta? Es decir, aquí estamos en tierra un poco en arenas movedizas. Sí, totalmente de acuerdo, Miquel. Igual yo creo que es lo que decías tú, ¿no? Al final estos son de empresas tan grandes que al final, como si no se legisla, es súper complicado, ¿no? Cerrarle la cuenta a Miquel o a Camilo, porque tuitea cuando está enfadado, como decías tú al principio, ¿no? En tu intervención, ¿no? Y porque tienes dos seguidores o tienes 3 seguidores, al final repercute, digamos, bastante poco comparado con lo que podría repercutir a lo mejor Caroline con sus 5.000 seguidores, ¿no? En una hora en prime time y haciendo trading topics. Dificilísimo. Yo creo que por eso igual el tema de exigir responsabilidades a las propias empresas es fundamental. Y luego la reparación, ¿no? Que podrían, en el momento de, digamos, de conseguir algo, que reparen. O sea, que reparen porque con todo el daño que han hecho o que siguen haciendo, deberían reparar también. Bueno, ahí en realidad tenemos la Ley General de la Sociedad de la Información, que sí que podríamos, o sea, que prevé la responsabilidad de las empresas donde se publican este tipo de noticias. Lo que pasa que realmente es una ley que se aplica poco, ¿no? Tendríamos que intentar, bueno, pues que se aplique más para tener de alguna manera el autocontrol. Yo creo, y os pregunto, que realmente, bueno, es lo que estamos diciendo, como nos movemos en un terreno muy incierto porque, bueno, yo os pongo un ejemplo, Mediterráneo Digital. Es un ejemplo, además, en el que, bueno, pues nuestra federación, la Federación Camira, al igual que la Fundación Secretariado Gitano, hemos mandado no sé cuántas cartas
tenemos recopiladas un montón de noticias de, pues vamos, se refiere pues a los lolailos, habla de esa etnia a la que no se puede nombrar, pero todo siempre asociado con hechos delictivos, sean verdaderos o falsos. Todas. Pero realmente, como es un medio digital, pues no está muy claro quién tiene la competencia para controlar ese medio. Mira, en Mediterráneo Digital sé hasta yo quién es el director y dónde está su sede social. Es que es obvio. Es que, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay nadie que le meta una multa, no, 80 multas por sus discursos? ¿Habéis visto la noticia que ha sacado hoy sobre Pablo Alborán, que acaba de declarar que es homosexual? ¿No lo habéis visto? No, no lo he visto. Bueno, pues echadle un vistazo luego, si queréis, al tuit y al titular y decidme si se puede convivir con eso. Yo me niego a convivir con eso, sinceramente, pero es que yo solo no puedo. Es decir, Claro, aquí es que necesitamos que Ujú. alguien ponga fin a esto. Esto no es libertad de expresión. Es decir, Efectivamente. perdonen ustedes. Efectivamente, pero- es lo que comentábamos en la sesión anterior, la libertad de expresión en Europa al menos tiene límites y bueno, pues los límites son el respeto, la dignidad de los demás y bueno, pues este medio, por ejemplo, Mediterráneo Digital, por llamarlo de alguna manera, pues es que atenta todos los días contra la dignidad de todos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que aquí sí que sería muy interesante y desde aquí bueno, pues os pido colaboración y os pido, no sé, que emprendamos o que estudiemos algún tipo de acción conjunta contra este medio, porque ¿qué ocurre? Bueno, entiendo que es arriesgado posicionarse contra un medio potente por parte de una organización pequeñita o de personas a nivel individual. Pero quizá si nos unimos en una plataforma o todos, o sea, pues gente como la que estamos hoy aquí o estamos participando en estas sesiones, que es un poco también bueno, pues el punto de reflexión, pues quizá podríamos conseguir algo más, ¿no? Yo lanzo la propuesta y os animo a que nos unamos todos para emprender algún tipo de acción contra este medio. Yo, si me permites, Carmen, creo que es muy importante la acción de la sociedad civil y la litigación estratégica. Creo que es importante. Respecto a lo que son difusión de bulos o de noticias que pueden herir la sensibilidad sin entrar en la comisión de hecho delictivo. Si hay comisión de hecho delictivo, hay que poner el conocimiento de la Fiscalía y la Fiscalía tiene que actuar. Esa es la obligación. Pero cuando estamos ante la difusión de noticias estereotipadas que en definitiva contribuyen a crear prejuicios y al final ir escalando en esa pirámide, que es un ejemplo muy gráfico de la pirámide del odio. Creo que ahí, claro, la solución en ese caso ya depende. Ya la Fiscalía carece de competencias en el ámbito penal. En el ámbito civil la competencia la tiene la sociedad civil. Y yo creo que ahí la unión de diferentes entidades y organizaciones y de plataformas de la sociedad civil, que la unión hace la fuerza, y plantear procedimientos estratégicos para demandarlos. Y me atrevo más a decir, en el caso incluso de que no se obtenga la condena en vía civil o en vía contencioso administrativa de estas entidades, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por vulneración del artículo 14 de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, o acudir, si hace falta, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Creo que hay que hacer litigación estratégica en casos que son emblemáticos para conseguir pronunciamientos, porque luego produce un efecto multiplicador pedagógico. Y entonces yo creo que eso sería muy interesante. Claro. Insisto, sin hacer dejación de la responsabilidad que le corresponde a la Fiscalía como poder público, que tiene la obligación de perseguir si se ponen en el conocimiento hechos delictivos y de emprender acciones penales. Insisto que son dos vías totalmente diferentes. Yo te comento, Miguel Ángel, porque este supuesto lo hemos estado trabajando y bueno, pues estamos ahí dándole un poco vueltas a qué acción emprender, porque realmente cada una de las publicaciones, bueno, tú sabes, nosotros tenemos experiencia, no llega a ser, nunca sería un delito del odio, no podríamos meterlo como por un tipo penal. Pero entiendo que sí que podríamos emprender acciones civiles. Y sería aquí, bueno, pues muy importante el que nos unamos distintas entidades, porque no es lo mismo la presión y la visibilización que se hace contra medios de este tipo y en estas situaciones, si somos varias las entidades, así lo hace solamente una, ¿no? Entonces, esta sentencia de la Sala Primera del Supremo de la semana pasada, yo creo que es una herramienta muy importante para abrir camino. Pues una cosa,
Sí. Perdóname, tengo entendido también que hay, digamos, subvenciones públicas también a los grandes medios de comunicación. No sé si es el caso de Mediterráneo Digital también, pero de alguna forma todos reciben, ¿no? La gran mayoría de los grandes pues, reciben subvenciones públicas, ¿no? Subvenciones del Estado a sus medios. Entonces, en el fondo, un consejo, digamos, audiovisual en el futuro ¿no? de regulación o de, digamos, para pedir responsabilidades sobre este tipo no sé, informaciones incorrectas, ¿no? De tratamiento de la información incorrecta, sin llegar a ser delito, como dice Miguel Ángel, ¿no? Porque obviamente si lo es, está claro, pues debería ser regulado, debería ser, digamos, exigido por parte también de la sociedad civil de que se empiece a realizar y sobre todo con estos grandes canales que tienen un impacto, digamos, diario en toda la sociedad, ¿no? En todos los segmentos de la sociedad, desde pequeños hasta los más mayores. Sí, yo considero prioritario el que entremos a tratar estos temas, porque es un poco lo que tú decías al principio, Camilo. Es que además lo que no se quita de Internet, de las redes, se queda ahí Exacto. por los siglos de los siglos. Sí, Y sí, eso sí. es lo que, bueno, pues va construyendo el imaginario social y al Ajá. final, pues el resultado es catastrófico, ¿no? Sí, no, yo apelaba también sobre todo, entonces, después de concluir, no sé si se me entendí muy bien, pero luego también para concluir, digamos, esa parte es eso, la reparación en el fondo, cuando de alguna forma superemos esta etapa, ¿no? de impunidad, la reparación absoluta, digamos, de estas redes o ¿no? que pidan perdón públicamente por haber estado, digamos, dejando que esto ocurriera también, pero bueno, estamos hablando del futuro, ¿no? Por ahora yo creo que igual lo que pides tú, Carmen, es bastante positivo y es como la unidad sobre todo y el litigio colectivo, que es lo que dice Miguel, me parece súper positivo, ¿no? Para cambiar esta dinámica, ¿no? Sobre todo. De hecho, bueno, ya os avanzo que habíamos estado viendo este tema también con los consejos audiovisuales, un poco que con Palabra de Gitano ya nos ayudaron a elaborar algún informe, pero no terminamos todavía de encajar la vía que pueda ser eficaz y luego, bueno, pues también entendemos que hay que ser prudentes en este tipo de asuntos porque no puedes iniciar una acción contra un medio como este y perderla, porque el efecto es mucho más perverso. Cuando vas contra el medio hay que hacerlo bien y bueno, pero yo creo que hay que hacerlo. Espero que podamos unirnos más gente y lo consigamos. Hay por aquí, bueno, más ejemplos de noticias. Si veis el chat, tenemos por aquí algunas, lo veo un poco cortado, pues veis ejemplos que nos encontramos todos los días, ¿no? De antigitanismo y de bulos, ¿no? Contra la necesidad de que el ejército acuda a las 3.000 viviendas, por ejemplo, con el tema del COVID o bueno, pues lo que ocurrió también en La Rioja durante el confinamiento, que era, bueno, pues todo esto, ¿no? Bueno, Javier Sáenz nos está copiando una denuncia que prosperó por una web antigitana, me imagino que será el blog Muerta a los Gitanos, que sabéis que costó muchísimo poderlo eliminar de las redes, pero al final se consiguió. Yo creo que, bueno, pues es importante el ir contra estos medios, el denunciar, el emprender acciones civiles, el reportar, porque es la única forma de eliminar todo esto. Y bueno, un poco yo creo que la disyuntiva que tenemos es caminos más de controlar, ¿no? Según he entendido. Carolina está en la línea más de la autorregulación y bueno, pues Miquel igual un poco con el tema de la autorregulación por parte de los periodistas, pero yo considero que es fundamental y que puede ser una de gran ayuda, bueno, pues la intervención y la colaboración de la sociedad civil. No sé si queréis comentar algo para ir terminando. Bueno, yo creo que es un tema súper complejo, ¿no? Porque hay algunas situaciones que verdaderamente bueno, producen una violación importante de la dignidad de las personas para las que hay herramientas para combatirlas, otras que son más sutiles. Y yo, o sea, no es que esté más a favor de una cosa o de otra, yo creo que hay que utilizar estrategias y herramientas todas, ¿no? Es decir, que la litigación penal, administrativa, lo que dice Miguel Ángel de la litigación estratégica, obviamente es importante porque bueno, pues es focalizar estratégicamente para tener resultados que
que permitan luego seguir esas líneas, ¿no?, de defensa y bueno, y la educación también es importante y que haya gente también, bueno, pues activistas en las redes positivos, ¿no? Que vayan contra el discurso de odio. O sea que realmente necesitamos utilizar todas las herramientas posibles, bueno, y trabajar con las empresas también, ¿no? Si disponemos de una legislación fenomenal y si no, pues habrá que trabajar con ellos también en ir avanzando en todo este camino, ¿no? O sea que yo creo que hay que realmente plantearse y tener una masa crítica, ¿no?, social, ¿no?, que también habéis mencionado alguno de vosotros, ¿no?, que verdaderamente eso también favorece que se puedan producir legislaciones, ¿no?, si existe una masa crítica demandando una cuestión determinada, ¿no?, creando esa necesidad. O sea que yo creo que lo tenemos que utilizar todo, ¿no?, y ver qué estrategia y qué herramientas podemos aplicar cada uno de nosotros. Hay dos preguntas que daban por aquí y una es cómo contrastar o cómo saber. Algunas pueden ser muy obvias, pero otras veces, bueno, pues no está tan fácil ver si una noticia es una fake news o no lo es. ¿Cómo se puede contrastar? Nos preguntan. ¿Cómo averiguamos? ¿Algunas recomendaciones podéis aconsejar a los asistentes? Camilo, Miquel. No se oye, Camilo. ¿O hablo yo? Vamos a ver. Micro, Camilo. Yo siempre digo lo mismo. Depende del tipo de noticia, ¿no? Pero siempre es, por supuesto, fundamental revisar la fuente, es decir, dónde te ha llegado esa noticia para empezar, qué medio lo publica, si ese medio es fiable o no. Y aunque sea fiable, busca la noticia en otros medios. Es decir, métete en Google, pierde un minutito, busca un poco a ver qué hay por ahí, a ver qué encuentras. Y eso es lo básico, vamos. El problema viene cuando los propios medios de comunicación que consideramos fiables emiten fake news. Entonces aquí ya nos han pillado, porque no es algo excepcional, pero suele pasar, ha pasado más de una vez, ¿no? Entonces, hay que enseñar, y yo creo que esto es importante, enseñar desde bien jóvenes, y creo que estaban comentando que la educación es fundamental. Yo he ido a hacer charlas a institutos y siempre lo digo, no os creáis cualquier cosa que os llegue por WhatsApp, ni que veáis en Facebook. Hay que enseñar a los chavales y a las chavalas a que todo lo que les llegue por redes sociales no se lo crean. No pueden creerse todo lo que les llega, porque te lo haya enviado tu primo o tu mejor amigo. O sea, tienes que contrastar esa información, porque esta es la vía de infección más rápida y más efectiva para el discurso de hoy. Miquel, tanto los jóvenes como los mayores, a mi padre si le llega un WhatsApp y él se lo cree, porque claro, esto es un fenómeno nuevo. Antes es que no existían las fake news, no se te ocurría que un medio o que algo que te encontrabas en internet fuera falso. Entonces creo que, bueno, pues el tema de la educación, como sale por aquí, es súper importante, ¿no? Pero desde los 3 a los 83 años, me parece. Totalmente. Yo tengo una experiencia personal, también tuve la oportunidad de trabajar durante unos años en la Cañada Real con personas de origen magrebí y trabajaba pues con niños pequeños, ¿no? Desde los 6 años hasta los 16 prácticamente, ¿no? Tuve todos los grupos y muchas veces cuando tuvieron acceso a los teléfonos móviles, pues recibían noticias, por lo que hablábamos antes, por WhatsApp, por Instagram, de miles de cosas, miles de noticias falsas o miles de exageraciones sobre su procedencia, sobre el estatus que tienen en este país, en fin. Entonces, digamos que la recomendación que yo daba en esos momentos, o que sigo dando, ¿no?, es como que ellos mismos den su voz, ¿no? O sea, que los mismos protagonistas de estos colectivos racializados que ellos mismos sean los que creen y que difundan su identidad, ¿no? Creo que es una forma para contrarrestar, digamos, todas estas cosas que aparecen a diario, porque lo que os decía antes, siguen apareciendo y obviamente niños menores pues también usan móviles y también los leen. Entonces, una forma, digamos, es que ellos mismos den su voz y obviamente que busquen cómo y que pregunten, ¿no? Que pregunten y que educar. O sea, la educación es fundamental para contrarrestar todo este tipo de informaciones. Dos preguntas muy brevemente que nos quedan por aquí. Una es, Tatiana nos pregunta
¿Qué hacer cuando con las fake news que se institucionalizan a través de partidos políticos? Y pone pues un ejemplo, Vox, que ha compartido algunas noticias con respecto de gitanos, cómo frenar esto, y Ostalinda también preguntaba, bueno, pues si la ley electoral, el Código Electoral dice la ley electoral, regula los delitos de odio durante las campañas. No lo regula, como bien sabe Miguel Ángel. Esa sería una. Y Francisco Camacho, creo que es Curro, dice que nos pregunta si por el funcionamiento de las fiscalías de delitos de odio en el resto de ciudades aparte de Barcelona. Respecto a las fake news y los partidos políticos, ¿quién se anima a contestar? La legislación, esa os la sabéis mucho mejor vosotros que yo. Lo único que se han emitido han sido recomendaciones, ¿no? Cuando hay en todas las campañas electorales, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial emite recomendaciones a los partidos políticos, ¿no? De cómo, del lenguaje que utilizan y de no ser intolerantes, ni xenófobos, ni racistas, ni de ir contra ningún otro grupo vulnerable, o sea que, pero realmente no hay ninguna regulación específica en la ley electoral sobre este tipo de noticias. Yo creo que un poco aquí, bueno, pues ocurre como en otras materias, ¿no? La realidad, los hechos van por delante del derecho. Y Miguel Ángel, ¿quieres aclarar? A propósito de esto, que no creo que haga falta una legislación especial en la legislación electoral. Quiero decir, el delito da igual cuando se comete. Si es un delito, es delito con independencia que esté en campaña electoral o no. Es más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia famosa de Feret contra Bélgica de 2009, que el otro día se hizo referencia a ella, establecía la responsabilidad que tienen los políticos, sobre todo en campaña electoral, cuando el electorado está más sensible a escuchar y, por tanto, más influenciable. Y ahí tuvo en cuenta el contexto, precisamente la responsabilidad de los políticos, igual que la del resto de ciudadanos, y además tenía en cuenta en este caso que estaba en campaña electoral, y sin embargo confirmó la condena, creo que eran los tribunales belgas, confirmó la condena y dijo que había discurso de odio y que no podía prevalecer una libertad de expresión absolutamente irresponsable, en la que se incitaba, en este caso, no a la violencia, sino se incitaba al odio, difamando, en este caso, al colectivo de inmigrantes, ¿no? Por tanto, quiero decir que hay que ver el caso. Y la responsabilidad la tienen tanto las personas físicas como las personas jurídicas, después de la última reforma del Código Penal del año 2015, que se establece precisamente la responsabilidad de las personas jurídicas. Por tanto, creo que no hace falta. Lo que hace falta es aplicarlos. El problema, si me permitís añadir, el problema es que hay partidos políticos cuyo programa político es el odio. Es decir, que ellos ganan elecciones o ganan sus escaños gracias a su discurso de odio. Porque esto nos tiene que hacer reflexionar un poco más, ir un poco más allá. ¿Por qué el odio? Primera, porque hemos aceptado que el odio es una opinión respetable más, ¿no? Y incluso hay discursos que se normalizan, ¿no? Dice, bueno, son opiniones, ¿no? No pasa nada, es lo mismo ser racista que antirracista, tenéis opiniones diferentes, ¿no? Son tal, ¿no? Eso para empezar, ¿no? ¿En qué momento hemos fallado como sociedad de admitir una sociedad como la europea? No hablo de España solo, ¿eh? Hablo de una sociedad que ha vivido el Holocausto. O sea, no hablo de una sociedad que ha bajado de otro planeta y empieza de cero, sino hablo de una sociedad bien con estos temas muy recientes todavía. ¿En qué momento esto ha sido aceptado democráticamente? Eso para empezar. Y segunda, ¿qué hemos hecho mal para que el odio sea hoy tan rentable políticamente? Es decir, ¿por qué en media Europa está gobernando la extrema derecha? En media Europa, en Brasil, en Estados Unidos, en la India, en Indonesia. Es decir, no aprendimos nada del Holocausto, no aprendimos nada de lo de Ruanda, no aprendimos nada de 1001 historias a lo largo de los últimos años, ¿no? Y aquí la reflexión es, como decía, a todos los niveles: la educación, los medios de comunicación y sobre todo también una política y una legislación que no está preparada para combatir esto, que está desarmada totalmente. Está totalmente desarmada. Alguien comentaba el caso de Albiol. Es flagrante. La publicidad del señor García Albiol con la foto de los gitanos rumanos y poniendo "tu barrio es seguro",
y tal, o las campañas islamófobas que hacen determinados políticos, esto duele mucho. Y claro, que esto se considere respetable y aceptable en democracia y que encima sean partidos políticos de ámbito estatal y con grandes réditos, es muy triste. Y no podemos ser luego los cuatro que estamos preocupados por estas historias y los cuatro colectivos que estáis ahí, o el fiscal que está muy preocupado, o el juez que se lo cree de verdad, los que estamos combatiendo solo contra esto. Es decir, aquí a veces nos sentimos, y yo creo que esto entre todos, aunque es verdad que somos cada vez más, pero más de una vez nos hemos sentido muy solos. Y creo que esto es algo compartido en muchos de los que estamos aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que empujar, tenemos que sensibilizar mucho, tenemos que trabajar juntos y tenemos que sobre todo, a la mínima que podamos, coger bien el toro por los cuernos y tirar para adelante. Bien, pues son las 8 en punto. Muchísimas gracias a todos, tanto a los asistentes que han permanecido hasta el final, como especialmente a los ponentes, a Miguel Ángel, a Ostalinda. Y bueno, pues yo simplemente agradecer, le paso la palabra a Sebastián para que cierre el acto y emplazaros para la siguiente sesión, que será el próximo miércoles y que será sobre la imagen social de los gitanos. Sebastián. Así es, Carmen, así es, ahí estaremos unos cuantos, esperemos, el próximo día. Bueno, pues como con el ferviente deseo de que la profesionalidad, el rigor, conquiste el trabajo de todos los profesionales del periodismo y de la comunicación de este país, damos aquí por terminada esta sesión titulada Repercusión de las fake news en los delitos de odio. Ha sido la segunda cita del ciclo Los medios de comunicación ante la discriminación y los delitos de odio, organizado, como dijimos al principio, por la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Camira, en colaboración con la plataforma Quetané y su programa Romanipatif, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya y la Fundación Privada Peraclosa, en el marco del proyecto europeo Discri Camira, financiado por la Comisión Europea. Gracias a nuestros tres ponentes de esta tarde, gracias a Camilo Parra, gracias a Caroline Fernández, gracias a Miquel Ramos, gracias también a Miguel Ángel Aguilar y a Ostalinda Maya por su intervención. Y gracias fundamentalmente a nuestra audiencia, que nos ha acompañado, pues eso, 2 horas aproximadamente. Les emplazamos, como decía Carmen, a la tercera sesión de este ciclo, que lleva por título exactamente Imagen social de la población gitana, cómo contribuir a cambiarla, cómo estereotipo versus realidad. Hablaremos mucho de periodismo, hablaremos de comunicación, hablaremos de derecho y hablaremos de qué nos pasa a los gitanos. Esta sesión tendrá lugar el próximo día 25, el 25 de junio de este mes. Muchas gracias. Hasta la próxima.